algunas de las declaraciones, cínicas declaraciones de Felipe Calderón en Chihuahua hace unos días en defensa de Maru Campos. Dice Felipe Calderón que hoy le preocupa que hoy en México se está construyendo un estado autoritario. Es su video número 19, Ceci. Fíjese nada más, se está construyendo un gobierno autoritario. No era él, cuando estaba dando un discurso, el que mandó a sacar a un manifestante, a un jovencito, que le gritó espurio. Por cierto, se nos pasó de decirle a la presidenta, qué duro que la presidenta en su discurso le haya llamado espurio a Felipe Calderón ayer desde el Monumento a la Revolución. Esto es parte de lo que dijo ayer, perdón, hace un par de días Felipe Calderón allá en Chihuahua en defensa de Maru Campos. En México se está construyendo hoy un Estado autoritario que solo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos. Y porque fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, de militante y luego de dirigente, porque me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática a México y que permitió el triunfo de Vicente Fox, por eso mismo me duele más asistir a la demolición de la democracia y la vida de México. Fíjese nada más. Por eso, amigo. Fíjese nada más lo que dice Felipe Calderón. Yo, el democrático Felipe. Felipe, el que, de acuerdo a lo que publica él mismo en redes sociales, dice que a pesar de sus errores, hizo lo que tenía que hacer. Creo que tiene por ahí el tuit, no sé si de Felipe Calderón, para que luego no vaya a pensar usted que yo exagero, que lo que le planteo a la presidenta está basado en exageraciones. Dice Felipe Calderón que a pesar de sus errores, sí, a pesar de sus errores, pues sigue defendiendo su guerra contra el narcotráfico. Mira nada más. Con todos mis errores, fue correcto enfrentar al crimen. Ojo, fue error Genaro García Luna. Enfrentó al crimen o negoció con ciertos grupos del crimen y a otros los quiso aplastar. Para que nos dé desde su trinchera un nivel, desde su perspectiva, el nivel de hipocresía y de cinismo de Felipe Calderón. Le agradezco a Javier Herrera Valles, excomisionado precisamente de la Policía Federal, un elemento importante en la seguridad del país, que fue perseguido por Felipe Calderón cuando le informó de las tropelías y de las malandradas de Genaro García Luna. Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Don Javier, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto saludarte. Muchas gracias nuevamente por estar aquí contigo. Don Javier, ¿cómo ves a Felipe Calderón, que a pesar de sus errores hizo lo que tenía que hacer y se sostiene en su guerra contra el narcotráfico? Con todos mis errores fue correcto enfrentar al crimen, dice Felipe Calderón en su regreso a la política de lleno acá en México. Fíjate que sí dice la verdad, o sea, sí enfrentó a la delincuencia organizada, pero a sus adversarios. O sea, él apoyó a un grupo y enfrentó a los demás. Entonces, sí dice la verdad, pero nada más que estaba aliado con el cartel de Sinaloa, y la prueba está que Genaro García Luna está ahí en prisión con una pena de 38 años nada más por esa circunstancia. Entonces, no está mintiendo, nada más que es cuestión de interpretar de qué manera enfrentó a la delincuencia organizada, porque él estaba coludido con Genaro García Luna en la sociedad con el crimen organizado. Regresa Fox, regresa Calderón, los dos que serían responsables del crecimiento y el encumbramiento de Genaro García Luna. Más allá de lo político, ¿qué piensas, Javier? Pues es que en realidad los dos encubrieron a Genaro García Luna. Genaro García Luna con Fox crea la Agencia Federal de Investigaciones, desaparece a la Policía Judicial Federal, crea la Agencia Federal de Investigaciones, pero pues sigue protegiendo a la delincuencia organizada. Fox también es cómplice de Genaro García Luna. Entonces, De hecho, se le acusa de haber permitido salir
por la puerta grande al Chapo Guzmán de Puente Grande, ¿no? Que no se nos Para olvide esto empezar, también. en el 2001, o sea, recién entrando a tomar posesión y lo deja salir de Puente Grande, porque lo dejaron salir, o sea, no fue la famosa salida por el carrito de la ropa sucia, lo dejaron ir, acababa de ir el subsecretario a visitar al penal y ese día, al otro día sale el Chapo Guzmán, entonces, pues ellos son cómplices del Chapo Guzmán. Mantuvo los 5 años, los 6 años a Genaro García Luna y se lo heredó a Felipe Calderón. Entonces, pues es una sociedad ahí que no tiene lugar a dudas, definitivamente. Ahora, van a defender a Maru Campos, acusada de violar la Constitución para permitir las operaciones de agencias estadounidenses o de elementos de agencias estadounidenses en nuestro país. Te pregunto, ¿qué piensas de este Bueno, caso de es Chihuahua y que la ellos, CIA? es que ellos son oportunistas, están aprovechando la cobertura que le está dando el PAN, están victimizando a la gobernadora de Chihuahua, y bueno, pues eso los une, realmente son sus intereses los que lo mueven a ir a supuestamente defender a Maru Campos, pero ellos están viendo por sus intereses personales. A quien se debería de investigar es precisamente a Felipe Calderón y a Vicente Fox, porque pues ellos fueron los que iniciaron con la violencia extrema en México al permitir que operara impunemente un cartel, al fortalecerlos, al usar las fuerzas de la ley para pues ponerlos a la orden del crimen organizado. Javier, cuando ves que hay señalamientos desde Estados Unidos, cuando dice la presidenta que podrían significar una intención de intervención porque no hay todavía, lo que dice la presidenta, pruebas que apunten a que estos personajes que pide Estados Unidos sean arrestados, pues hayan tenido vínculos con el narcotráfico. ¿Qué platicas, qué piensas con la gente de tu círculo, Javier Herrera Valles? Bueno, pues ahora sí también considero que la presidenta Claudia debe ser muy prudente al, al, al no ser, al ser responsable con sus actuaciones en lo que respecta a las imputaciones que le están haciendo a estas personas en Sinaloa, desde el gobernador hasta pues el senador y mucha gente más. Entonces realmente ella lo que quiere es cerciorarse de que haya una imputación seria, con pruebas y no nada más sea con testimonios, que pues a final de cuentas pues tiene razón en solicitar en hacer esa solicitud al gobierno de Estados Unidos. Dices, hay que investigar a Felipe Calderón y a Vicente Fox por lo que sabían o no sabían, por lo que fueron o no fueron cómplices o eh, qué sé yo, de Genaro García Luna. ¿A qué te refieres, Javier Herrera Valles? Porque ya en algún momento el pueblo votó en una consulta para enjuiciar o no a los expresidentes. ¿A qué te refieres? Yo pregunto, por ejemplo, ¿en qué va una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Enrique Peña Nieto, que recibía dinero en España y no sé en dónde esté? Habría que volverle a plantear a la presidenta, pero pareciera que no hay investigación como tal de Vicente Fox o sobre Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿A qué te refieres, Javier Herrera Valles? Ahora, nada más por lógica y por sentido común, eh, Genaro García Luna estuvo los 2 sexenios apoyando a la delincuencia organizada en México. Definitivamente él no actuó solo, o sea, eh, fue con conocimiento de los dos presidentes. Entonces, la cabeza visible era él, pero no nada más él, él con consentimiento de sus superiores jerárquicos, como es el presidente. Yo a Felipe Calderón, si recuerdas, yo le dije precisamente lo que ayer mencionó la presidenta Claudia, la famosa guerra contra la delincuencia organizada era una farsa, y yo se lo dije en mis cartas le dije, están engañando a usted, presidente, y están engañando a la sociedad mexicana, porque eso es una simulación, lo de la guerra contra la delincuencia organizada. Entonces, realmente él no atendió esa ese señalamiento en donde pues
lo más fácil era hacer una investigación, efectivamente, a ver si era, y no lo hizo. Y no era mi primer señalamiento, ya se lo había dicho el general Ángeles de Aguajar. Entonces, pues definitivamente es cómplice el presidente Felipe Calderón desde el momento en que no actúa cuando tiene la información, cuando hay elementos, y no lo hace. Definitivamente con Vicente Fox también hubo casos en donde estuvo involucrada su gente, y ese involucramiento definitivamente es con consentimiento y por instrucciones de los mandos. Así es que no puede decir un presidente, como dijo López Obrador, el presidente se entera de todo lo que está pasando, y más con sus secretarios de Estado. Entonces, no hay duda que ellos intervinieron en permitir, en autorizar y recibir recursos, porque no creo que lo hayan hecho gratis. ¿Así? ¿De ese tamaño? ¿Recursos del narco? Pues definitivamente le permitirían que Genaro García Luna hiciera ese mundo de dinero y ellos quedarse nada más a la expectativa. Definitivamente no. Hay una resolución del gobierno de Estados Unidos en donde van a regresar no sé cuántos millones de dólares. Entonces, eso es lo que tiene allá en Estados Unidos, de lo que se le demostró, pero pues eso es una mínima parte de la fortuna que él tenía, y definitivamente esa fortuna no se la embolsó él solo. Te agradezco mucho, don Javier, por acompañarnos y hablar con esta libertad en este espacio libre como el viento, como lo es, sin censura. Estamos al pendiente y no sé con qué te quieras despedir, pero yo agradecido por la confianza siempre, Javier Herrera No, Valles. como siempre, y con mucho gusto voy a dar mi opinión. Tú ya la conoces, y sí me molesta que aprovechen estos dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, las circunstancias para decirse amigos. Mira, se están dando la mano y son unos hipócritas los dos. Ojalá la sociedad mexicana haga memoria, recuerde qué fue lo que pasó con anterioridad y no se deje engañar por estas personas. Y un saludo muy afectuoso a Nacho Rodríguez por su cumpleaños. Muchas gracias. Claro que sí, Javier. Te mando un abrazo. Gracias por estar en este espacio libre como el viento. Igualmente, Don con Javier gusto. Herrera Valles, don Javier Herrera Valles, hablando sin pelos